Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Hoy tenemos varios de sus temas favoritos. Una historia increíble sobre una experiencia con una secta en Guadalajara, una historia sobre pactos y rituales con la Santa Muerte. Les adelanto que los van a dejar muy inquietos estas historias, así que vayan dejando su like y suscribiéndose si aún no lo han hecho. Ya saben que así apoyan demasiado al canal. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Lo que te contaré es un relato de una secta en Guadalajara, que un ex guardia de seguridad privada me contó allá por el año 2015. Yo tenía 18 años cuando salí de mi pueblo en Michoacán para irme a trabajar a Jalisco. Vivía en Ocotlán, Jalisco y trabajé en la construcción. Con el tiempo me hice amigo del velador, que estaba ubicado y era reubicado en varias de las obras que tenía la constructora en proceso. Recuerdo que él era un viejo de buen físico a pesar de su edad, ya que en su antiguo trabajo era un requisito indispensable. Bueno, para ir directo al grano, un día me quedé en la construcción haciendo unas actividades y él, como otras veces, se me acercó y estuvimos tomando Coca-Cola y platicando. La plática se puso interesante, pues estuvimos hablando de ovnis y teorías de conspiración. Cuando mi amigo el velador me dijo: te voy a contar una experiencia que no sé cómo llamarlo. No sé qué era o qué tipo de ritual sería. Todo pasó cuando vivía en Guadalajara. Me dedicaba a cubrir eventos privados, meetings de políticos y celebridades. El trabajo era muy bien pagado y me tocaba ver cosas que nadie sabe qué pasa detrás de la puerta. Pero una de las cosas más bizarras que me tocó ver fue cuando un día decidí tomarme unas vacaciones para descansar y por la noche me marcó un amigo que estaba en el ámbito político para invitarme a una fiesta. Yo le dije que la neta no podría ir, ya que estaba tratando de recuperarme de las desveladas y del trabajo, ya que era muy demandante. Pero mi amigo me insistió que fuera con él, que solo era un rato y regresaríamos temprano, a lo que le dije que sí. Me alisté y pasó a mi departamento por mí. Fuimos al lugar de encuentro en un estacionamiento. Nos llevó una camioneta tipo Suburban y sin ventanas. Yo no me asusté porque muchas de las veces así se trabajaba en las fiestas de famosos. Llegamos a la finca ubicado en un lugar retirado de la ciudad. No pude identificar dónde estábamos, ya que todo estaba oscuro, pero una oscuridad que no era normal. Entramos a la finca y había bastante seguridad militar dentro y fuera. Entramos a la recepción y nos registramos. Lo que más me sacó de onda fue que el requisito principal para poder ingresar era que teníamos que hacerlo totalmente desnudos, sin accesorios, sin nada de nada. Yo pensé en echarme para atrás, pero ya no había de otra. Así que al no haber otra opción me relajé y así lo hice. Pasamos por un pasillo lleno de rosas y flores blancas. Me pareció algo raro. Entramos a la fiesta y, ¿cuál fue mi sorpresa? Que había mucha gente. Jóvenes, adultos y ancianos. Había políticos muy reconocidos. Había doctores, artistas y me llamó en especial la atención una mujer que es conductora del programa Hoy. También estaba ahí. Bueno, el caso es que había mesas llenas de comida, fruta, carnes rojas, carne cruda. Había sustancias y mucho alcohol. Todo ocurría normal hasta cierto punto. Pero cuando sonó el reloj de esos antiguos que estaba colgado en la pared, se desató una avalancha de morbosidad y perversión. Era una orgía, de todos contra todos. Claro, los que tenían más poder estaban con las mujeres más hermosas y estaban en un lobby color rojo. Después de un rato de darle rienda suelta al desenfreno, los meseros iban abriendo paso y atrás de ellos venía uno con una parvada de gansos, al menos unos 6. Los llevaron al frente del lobby y cuando ellos estaban a punto de terminar, los meseros cortaban el cuello de los gansos para que ellos terminaran en los animales agonizando, y la sangre la depositaron en unos recipientes. Después de que terminaron de hacer esa aberración, entró un mesero con un chivo negro, al cual le pusieron un tipo de corona de flores blancas y lo bañaron con la sangre de los gansos.
Después de eso sacaron al chivo y todos se vistieron. Fueron saliendo poco a poco. Nosotros hicimos lo mismo. Nos dejaron en el mismo lugar del encuentro y después de ese día no quise volver a tener amistad con mi amigo el político. Lo único que supe de él fue que llegó a las esferas más altas de la política. Te mando cordiales saludos. Me llamo Ulises y actualmente vivo en Tijuana. Acabo de ver y escuchar uno de tus videos de relatos de nahuales y quiero mandarte una historia que conozco. Esta historia comienza allá por los años 60. Mis abuelos son originarios de Chihuahua. Vivían lejos en la sierra. En aquellos entonces se usaban burros o caballos para llegar al lugar. Mi abuelo me contaba que era raro ver camionetas o carros en esa zona, ya que toda la gente, en su mayoría, eran campesinos que vivían de la tierra. Para hacer las compras grandes, la gente tenía que encargar todo a una avioneta que iba cada mes desde Culiacán hasta la sierra de Chihuahua y llevaba los víveres. Había otras caravanas que iban con varios caballos hasta la ciudad y regresaban con las cosas a los pueblos cercanos a vender las provisiones. Conozco varias historias porque de pequeño mi abuelo nos las contaba a mis primos y a mí. Hay una historia en específico que nunca se me olvida, debido a su peculiaridad y a la fama que el protagonista tenía. Había un hombre muy conocido en la sierra. Su nombre era Agustín. Decían las personas de la sierra y mi abuelo que esa persona había hecho un pacto con el diablo, pacto para que nadie lo tocara. Pero como todos los tratos con el diablo, siempre salen mal. La historia puede sonar a mentira, sin embargo no lo fue. Mi abuelo me contaba que en aquellos tiempos la gente de los alrededores se conocía mucho, y en las cuevas de la sierra había una roca muy peculiar que nadie podía tocar, solo si el diablo les daba permiso de agarrarla. Le llamaban la piedra imán, muy conocida en el mundo de la brujería. Pero en esa área causaba muchos accidentes extraños a quien la quisiera tocar con palas o picos. El señor Agustín, debido a que había pactado con el diablo, siempre cargaba una piedra con él mismo, a donde quiera que iba. Mi abuelo me platicó que el señor Agustín iba a bailes y a fiestas y que mucha gente lo conocía. Don Agustín tenía fama de mujeriego. Siempre iba a los bailes o fiestas a los que era invitado. Se robaba a las hijas, esposas y cualquier concubina que se encontrara y le pareciera atractiva. Mucha gente trató de darle baja, sin poder conseguirlo, ya que cada que lo intentaban, las balas regresaban a su dueño o misteriosamente don Agustín se movía muy rápido y salía ileso de los enfrentamientos. Don Agustín en aquellos entonces le quitó la vida a muchas personas. Las mujeres muchas veces no se podían resistir a sus encantos y terminaban acostándose con él, pero don Agustín no era de una sola mujer. No respetaba a las esposas de los demás campesinos o ganaderos del lugar. Mi abuelo me contó que una vez miró cómo salió ileso de un enfrentamiento entre él y otros tipos que lo querían matar. Salieron de una boda que se celebró cerca de la sierra, pero en casa de familias pudientes. Don Agustín llegó sin ser invitado y se acostó con una de las hijas del dueño del lugar. Lo descubrieron y lo echaron a balazos. Mi abuelo me contaba que Agustín se veía por los montes haciendo malabares y esquivando balas sin ninguna darle en el cuerpo. Parecía casi de película, ya que las balas no podían penetrar. Don Agustín por su parte era un matón en aquellos tiempos. Había terminado con muchas personas en los enfrentamientos. Era todo un bandido en aquellas épocas y no discriminaba a la hora de hacer correr sangre. Se sabía que Agustín cargaba una piedra imán protegida por el diablo en su bolso del pantalón. Muchos supieron hasta cierto punto de esto y trataron de quitarle la piedra sin lograrlo. Pero hubo un momento en el que el señor Agustín se transformó en bestia. No sabían bien qué era, ya que en esos pueblos había muchas bestias salvajes que no tenían descripción. Una de esas bestias era la onza, y parecía un zorro, pero 3 veces más grande y con más agilidad que un zorro con piel negra y ojos rojos. Se decía que estos animales eran en realidad nahuales de la sierra. Había muchos, pero don Agustín era el de los más sonados, debido a las fechorías que cometía en la zona.
Alguna bruja del pueblo en algún momento les platicó de esta debilidad. Debían trazar una cruz en la ojiva de una bala, para que la bala pudiera penetrar al nahual. Era la única forma de darlo de baja. Un pueblerino harto de que se comieran a sus gallinas, una noche dibujó con un cuchillo afilado en la punta de una de sus balas la cruz, tal y como le habían dicho. Quería saber quién se estaba comiendo sus gallinas y sabía que era un nahual, no un animal de la sierra, por lo que una noche esperó al nahual. Esa noche el nahual venía vestido de ave nocturna, un búho negro de más de 1 metro. El dueño del rancho le dio balazos y el último tenía la cruz. La última bala alcanzó a penetrar una de sus alas del lado derecho, pero la bestia huyó volando entre los árboles y la espesa sombra de la noche. A la mañana siguiente se confirmó lo que muchos ya sabían. Don Agustín tenía su brazo derecho vendado y muchos en el pueblo lo miraron con su brazo dañado por varios días. Entonces ahí supieron quién se estaba también robando a los animales de los ranchos. La historia de Don Agustín no acabó bien. En una de sus escapadas a caballo, alguien dibujó cruz en la ojiva de sus balas, y una de esas balas penetró su cabeza. Don Agustín fue bandido gran parte de su vida y como bandido murió. Se desplomó de su caballo con una bala en la cabeza. Esa bala tenía la cruz en su punta. Cuando revisaron su pantalón, ahí estaba la piedra. Pero ya que el brujo había muerto, tuvieron que llamar a otra bruja para que se deshiciera de la piedra. La gente del pueblo contó a mi abuelo que esa piedra a los pocos días desapareció misteriosamente, regresando a una de las cuevas de donde la habían sacado. Regresaba ella misma porque era el diablo quien la manejaba. Muchos trataban de sacarla sin éxito alguno. Incluso los animales aparecían muertos cuando sus dueños regresaban con la piedra y la piedra nuevamente iba al lugar de donde la habían sacado, ya que necesitaba permiso del diablo para poder usarla. De lo contrario, muchas cosas locas sucedían a quienes se atrevían a tocar la piedra. En el tiempo que don Agustín falleció, muchas de sus amantes le lloraban, porque a pesar de su mala fama, se ganó su reputación con las mujeres del pueblo. Hace tiempo te mandé una historia que subiste en un video titulado La Casa de la Santa Muerte. Por lo tanto, esta es mi segunda historia que comparto. Aunque estoy envuelto en el esoterismo desde hace más de una década, siempre me he acercado con entidades que la mayoría de las personas les teme o las tienen un mal concepto. Sin embargo, yo disfruto el poder contactar con espíritus de este tipo. Hace unos años fui a vacacionar al puerto de Acapulco. Me hospedé en un hotel y pasé algunos días conociendo el lugar, ya que era la primera vez que conocía Acapulco. Fue precisamente a finales de octubre para pasar Samhain allá y realizar un ritual que más adelante diré con qué deidad fue. Llegó el día y estaba preparado para el ritual. Como tengo sensibilidad a las energías, sentí que esta playa y este mar tenían algo diferente. Sentían más pesados, con más energía y agresividad, como si tomara la personalidad de los hechos sociales que tiene Acapulco. Mi objetivo con el ritual era evocar a las energías de la muerte que se encontraban en ese sitio, usando la naturaleza, la oscuridad de la noche y la fecha especial. Apenas comenzaba el rito y se sintieron las energías de varias decenas de muertos que se encontraban en el lugar perdidos. Unos pidiendo ayuda, otros ya conscientes de su situación, me enviaban mensajes explicándome un poco cómo fue su vida y cómo fallecieron. Podía ver a algunos cómo se encontraban metidos en ambientes poco legales, a otros cómo fueron asesinados y dejados en la playa. Después de tener un poco de atención con estos muertos, comencé la parte principal del ritual. Evoqué a un antiguo y poderoso dios de la muerte, al que yo le llamo la Gran Muerte. Su nombre es Mot, que literalmente su nombre significa muerte en el antiguo lenguaje cuneiforme de Ugarit. Ugarit fue de las antiguas ciudades cananeas, posiblemente la más importante, donde se le rindió culto a Baal. Muchas personas demonizan a Baal, pero para este pueblo era su dios benefactor, como lo es en otras religiones a quienes tengan su dios protector o creador. Pero en la cultura cananea su satán o Lucifer fue Mot, descrito con una enorme quijada que anhelaba destruir a la humanidad y consumir su esencia. Además de que también fue el destructor de Baal y quien comió su cuerpo. Regresando nuevamente a la playa,
Después de contactar a los muertos que dejaban ahí, decidí llamar a Mot, con unas palabras que no mencionaré aquí. De repente, mientras hacía el ritual frente al mar, se sintió la presencia de espíritus que querían bloquear lo que estaba realizando. Podía observar a lo lejos entidades mitad serpiente y mitad humanos que tenían un tridente. Cuando esto estaba sucediendo, vi que un tridente de una de las entidades se rompió y se fueron. Luego pude sentir una energía enorme debajo del agua. Y meditando pude ver una enorme boca con miles de dientes afilados que estaba bajo el agua, consumiendo mucha energía del lugar. Era él, Mot, el dios de la muerte y el inframundo de los cananeos. El mar comenzó con una agresividad muy fuerte y tuve que irme a mi hospedaje porque la marea subió tanto que ya chocaba con la pared del hotel. Subí a mi habitación y fui a mi balcón. La energía se sentía muy poderosa. El aire estaba muy fuerte, el mar demasiado agresivo y pude ver cómo los muertos se acercaron a Mot en busca de algo. En mi habitación se sentía la energía muy fuerte. Se movían algunas cosas solas y sabía que algo estaba ahí. Decidí no interferir en el asunto de Mot con los muertos de ese lugar, pero fue una experiencia bastante poderosa. Si les gustan estas historias, tengo bastante más. He realizado otros rituales en otras playas, bosques y cementerios. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Los invito a compartir sus historias también con nuestro culto. Ahora los espero en los comentarios con sus opiniones de estas increíbles historias. Y antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.